ordenar ideas, me gustaría, hermano, que usted hiciera un alto antes de que abra su Biblia. Honestamente, hermano, en el caminar que usted ha llevado con el Señor Jesucristo, del 1 al 10, ¿en qué posición usted estaría si se hiciera un autoexamen? Su vida y su relación con Dios, del 1 al 10, ¿en dónde usted cree que estaría? ¿Por qué digo esto? Porque lo que le quiero ministrar es tan sencillo, hermano, para que usted salga con una inquietud personal. La Biblia dice, hermano, que cuando yo tenía el deseo de todo este mes de mayo hablar de los 12 libros que la Biblia habla, del libro de la vida, del libro del Cordero, del libro de las memorias, o sea, quería todo el mes hablar de los libros, pero estaba orándole a Dios y el día de anoche, cuando tuve la bendición de ir a ver a mi apóstol, a mi pastor, su pastor, mi apóstol también, amén. Recuérdese que tenemos una actividad el día 14 no se me olvide, domingo 14. Vamos a hacer lo posible por jalar para acá uno de los vasos proféticos que tiene mi pastor, que es pastor allá en el lado de Washington. Dios lo usa poderosamente. El hermano de pelo blanco, hermano, es una gran bendición. Él es nacido en la casa y Dios lo usa poderosamente en lo profético. Es muy certero. Y le hice la invitación y ojalá, porque hay gente que quiere venir, pero hermano, no puede. Puede venir, pero no puede regresarse. Pero órele a Dios para que no haya ningún obstáculo y lo podamos tener aquí el día 14, primeramente, y para eso, amén. Para que venga y se active y que Dios haga cosas como Dios las sabe hacer. Le platico esto, hermano, porque el día de ayer mi apóstol empezó a dar una enseñanza tan preciosa. Y quisiera que abriera su Biblia para que usted se evalúe. Porque la evaluación es buena, hermano. Amén. Dice la bendita palabra, si usted me acompaña, al libro de los Romanos, capítulo 15, verso 15. Ahora sí, vamos a entrarle de lleno a la palabra. Amén. Amén. Aleluya. Ahora sí. Romanos, capítulo 15, verso 15. Vamos a dar 2 versos solamente, porque este fue el verso que mi apóstol anoche tocó. Y fue tan impactante en mi corazón, hermano, porque honestamente yo sé que todos nosotros somos peregrinos y extranjeros. Solamente vamos de paso. La pregunta es esta: el día que llegue la hora de presentarnos delante de Dios y dar cuenta a Dios, dice la Biblia que delante de Él no nos podemos presentar con las manos vacías. Amén. Diga, manos vacías. Ahora sí, dígale a su hermano, si el Señor viene, ¿con qué te vas a presentar? Porque está escrito: nadie se presentará delante de mí con las manos. Porque acuérdense que cuando vamos a hablar del libro de Hebreos, amén, siempre que hablamos del capítulo 11, verso, quiero leer eso y ya estoy con otro pasaje, ¿ve? O sea, si usted me dice qué mensaje traigo, le voy a decir la verdad. A veces vengo sin mensaje, amén, casi la gran mayoría. Pero ahorita traigo ideas encontradas por lo que le quiero transmitir. Dice, pero os escribo con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que la recordéis otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios. ¿Está hablando quién? El apóstol Pablo. Y acuérdense que Pablo decía que él honraba su ministerio porque él sabía que era apóstol para los gentiles. Diga, apóstol de los gentiles. Amén. Cuando yo fui a la escuela bíblica, hermano, y terminé mi escuela bíblica en la Universidad Teológica, cuando agarré mi maestría ministerial y mi doctorado, que nomás sirve para que tilde de una pared, pero de ahí no servía para nada. Amén. Pero sin embargo, en lo que es, no, hermano, de veras, yo no me estoy hablando, para mí me cuesta trabajo. Amén. Pero le digo para que no crea que empecé laico. Pero en el año 2000, el hermano Otto Renaz Urdia nos mandó a todos los pastores a que nos fuéramos a estudiar. Y algo que nosotros tenemos que aprender, hermano, es que a veces la teología nos encierra, nos moldea y limita al Espíritu de Dios.
Porque a mí se me ha enseñado que los apóstoles eran 12 del Cordero y que cuando Judas muere, que sustituye para que sean los 12 apóstoles, era Pablo. Porque a ellos les costaba entender que el Espíritu de Dios estaba levantando apóstoles del Espíritu. Amén. Entre los cuales, hermano, hay un sinnúmero para hablar de ellos. Pero yo no quiero hablar de los apóstoles en general, quiero hablar de Pablo. Pablo decía que él honraba su ministerio porque él era apóstol para los gentiles. Y cuando va a hablar de apóstol de los gentiles, dice algo aquí: por la gracia que me fue dada por Dios, que era, él que era un enviado para hablarle a un pueblo que no era pueblo. Si usted recordará, él tuvo un altercado muy fuerte con el apóstol Pedro. Dios había levantado a Pedro como perito arquitecto de la iglesia y le dio las llaves del reino y le dijo que sobre la revelación que él tenía, esa roca, él iba a edificar la iglesia. Pero cuando el Señor viene, hermano, usted sabe que el Señor no trabaja con gente religiosa. Era más fácil que él fuera a una sinagoga o al templo donde estaba Anás y Caifás. Ellos conocían la ley. Era más fácil trabajar con gente religiosa. Es lo que la gente piensa. Pero Jesús no escogió a gente que tuviera religión, ni costumbre, ni mandamiento, ni tradiciones. Él se fue a donde están los pescadores. Gente que no le interesa tanto el templo, sino les interesa proveer para su casa. Cuando él empezó a llamar, llamó a pescadores con lenguajes soaces, con pensamientos ajenos a las costumbres y tradiciones que celebraban los religiosos. Yo sé que el Señor, cuando viene, nos cuesta trabajo cuando venimos a Él con la mente religiosa y preordenada por una denominación, nos ves bien terrible. Porque venimos, hermanos, moldeados, venimos con un molde, con una línea. Por eso cuando yo fui, hermano, al Instituto Filadelfia de Asamblea de Dios, ahí nos enseñaban, todos éramos iguales, todos predicaban igual, todos eran cuadros iguales, moldes iguales. Y cuando uno viene, que empiezan a escuchar que hay un sacerdocio del Espíritu, ¿eso qué es sacerdote? ¿Cómo no? O sea, nos cuesta trabajo entender y saber que en el nuevo pacto Dios nos ha considerado el inicio del nuevo pacto, y que por la sangre de Jesús usted y yo somos nadie escogido, una nación santa con real sacerdocio para verdad, y para presentar a Dios ofrendas y sacrificios aceptables. Amén. Amén. Porque cuando te sacan de los 5 ministerios, cuesta trabajo que alguien los saque de los 5 ministerios primarios, que son dejados para perfección, según Efesios 4:10, 11, perdón, a 13, usted ve que son dejados para la perfección del ministerio, hasta que llegamos a la estatura de un varón perfecto. Pero aquí está hablando Pablo, y él reconoce que es su gracia, que Dios le... Ese es verso 16. Va a hablar del sacerdocio. Amén. Por eso le digo yo, Jesús no fue Anás y Caifás, porque Anás y Caifás, en primer lugar, era un sacerdocio. Hermano, fuera del orden de Dios trastocados, usted lo quiere poner así. Porque el sumo sacerdocio tenía que ser solamente uno, pero aquí aparecen 2. Anás y Caifás. La ley no lo permitía, pero la religión, sí. La costumbre. Amén. Por eso nosotros tenemos que abrir el Espíritu en nuestra mente. Por eso el Señor le costaba hablar con los religiosos. Por eso le costó trabajo ponerme la palabra al mismo Señor Jesucristo. Abrirle la mente a la apóstol. De tal manera que él iba a ser el que Dios iba a usar para dedicar a la iglesia. Pero cuando él empezó a inclinarse hacia los judíos, hacia el pueblo de Israel, y cuando se juntaba con los gentiles, se hacía participantes con los gentiles. De tal manera que el apóstol Pablo, hermano, se indignó de tal manera que, hermano, fue un pleito que por poquito, usted ve que dice, hermano, es difícil que no haya bandos. O sea, es difícil que no haya pleitos, pero que no lleguemos hasta la sangre, porque ahí van a llegar
a darse un buen encontrón, amén. Entonces cuando él se dio, dijo: ¿sabes qué? Quédate tú con los tuyos, con los judíos, y yo me voy a los gentiles. Cuando Israel menospreció el ministerio del apóstol Pablo, Dios nos abrió una puerta a usted, ¿verdad que sí? O sea, hoy usted y yo somos una iglesia que por misericordia de Dios el Espíritu Santo nos está injertando. Porque cuando Dios le dio la revelación al apóstol Pedro, le dio una éxtasis, le dio un rayo, lo sacó y le mostró un lienzo descender del cielo, ¿verdad que sí? ¿Y cuántas veces la voz le dijo: come y mata? 3 veces. La cuarta vez, como no hizo caso, recogen el pergamino, para que usted entienda el rollo, y encuentran a un Saulo de Tarso dispuesto a ir con aquel que nadie quería. Y ahora él está diciendo: yo voy a honrar mi ministerio, porque por la gracia de Dios, dice él, para ser ministro, diga ministro. Un ministro es un representante. Por eso usted sabe que el ministro de Obras Públicas, el ministro de la Educación, siempre es un representante. Por eso todo ministro es un representante. Por eso dice ahí la Biblia: para ser ministro ¿de quién? De Cristo. O sea, para representar ¿a quién? A Cristo. Por eso la Biblia habla de usted y de mí. Usted puede considerar primera carta a los Corintios capítulo 4 verso 1. Ahí usted ve claritamente que ahí a usted y a mí nos hacen, no solamente, hermano, participantes de un llamamiento, sino también nos hacen participantes de que conozcamos, que nos consideren como siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero el que va a ministrar tiene que ser hallado. Amén. Por eso él dice que él fue puesto como ministro, como representante de Cristo. Pero aquí entro ya. Jesús a los gentiles. Espíritu Santo en la mente, porque voy a empezar, Él está diciendo: era un representante de Cristo Jesús a los gentiles. Traducción: a usted y a mí, los que no éramos pueblo. Ahora, por la misericordia de Dios, Dios manda a uno que lo represente. Un representante de Jesús para el gentil. Por eso usted ve, hermano, que en el fondo, cuando mi apóstol nos enseñó en el retiro de pastores, ¿cuántos vieron ya la enseñanza de los pastores? Él habló que lo primero sacerdocio que existió era un sacerdocio de gentiles. Melquisedec es un sacerdocio a los gentiles, porque no existía la ley aún, no nacía ni Moisés. Él enseñó muchas cosas preciosas. Pero aquí dice: ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios. Ministrando a manera de sacerdote. Perdone, ¿el qué? El evangelio de Dios. Porque usted para ahorita ya sabe que hay 12 evangelios, ¿verdad que sí? Amén. Dígame uno. ¿Qué pasó? La Biblia habla que hay 12 evangelios. El evangelio de Cristo. Pablo: conforme a mi evangelio. El evangelio de Dios, el evangelio del Padre, el evangelio. Ahí los traigo. Si usted quiere, tome una foto de mi primera página de mi Biblia. Ahí están los 12 evangelios con todas sus citas. Pero no es el tema. Pero él dice que viene a representar el evangelio de Dios. Pero ese evangelio de Dios tiene que ser ministrado a manera de sacerdote. Por eso usted que está en este lugar y trae una buena Biblia, yo sé que ya miró que en la bastardía dice oficio sagrado. ¿Qué es el sacerdote? Un oficio sagrado. Si lo está viendo, si lo trae, ahí dice en su Biblia. Si trae una buena Biblia, ahí dice oficio sagrado. ¿Por qué? Porque el sacerdocio es un oficio, hermano, sagrado. Cuando vamos a hablar del sacerdocio, no se le olvide a usted, hermano, que usted tiene que tener un concepto claro del llamamiento que Dios le dio a usted y a mí. ¿Qué llamamiento nos dieron? No vamos a rebrujar ese verso porque quiero detenerme un poquito ahí para que usted entienda cuál es el llamamiento que Dios.
de llegar a ser hijos de Dios. Por eso mirar cuál amor nos ha dado el Padre, ser llamados hijos de Dios. Pero resulta que nosotros somos hijos de Dios por causa de que el Espíritu Santo nos adoptó, un espíritu de adopción, nos ha hecho hijos por el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque tiene que entender usted que el Espíritu Santo está haciendo un trabajo maravilloso con el gentil. Amén. El que creyó en Jesucristo, el Espíritu Santo va a formar en él un representante. Tiene que conocer cómo ministra el evangelio que usted predica. Porque es bien fácil, hermano, hablarle a la gente del evangelio, repartir un tratadito. ¿Quién no lo hace? Pero en el fondo no ese es el propósito, hermano, de llevar un tratado. En el propósito es de que usted lleve un mensaje. Evangelio es evangelión, un buen mensaje. Pero ese mensaje no solamente darlo, sino tiene que administrarlo. No es lo mismo entregar una carta como un correo, como el que lleva el correo, entrega la carta y se acabó. No, nosotros no. Nosotros tenemos que ser administradores. La cosa es que usted tiene que entender que la sangre de Jesús, diga conmigo, la sangre de Jesús hizo de mí un ministro. ¿Sí sabía eso? Por ejemplo, la cita Apocalipsis capítulo 1 en el verso 5, hablando de Jesucristo, el testigo fiel, el soberano entre los reyes de la tierra, el cual por su sangre nos compró. ¿Qué hizo con su sangre? El verso 6 dice la razón para que Jesús nos compró con su sangre. ¿Para qué nos compraron? Ya voy a entrar, hermano. Amén. Ya siento que ya me ubiqué. Amén. Acuérdense que yo vengo. Amén. Dice que su sangre nos compró. ¿Pero para qué nos compró? Sangre. Ahí dice, e hizo de nosotros reyes, reyes y sacerdotes para su Dios y Padre. ¿Para qué? Para su Dios y para su Padre. Oh, un momento. Jesús compró con su sangre. Nos compró. Su sangre pagó un precio. El precio es que con esa sangre Él hizo reyes y sacerdotes para su Dios y Padre. O sea, usted no va a ser, ya es. Oh, no, es que solamente en Israel había el linaje del sacerdocio. Mentiras. Apocalipsis 5, verso 9. Ahí dice que cuando Jesús nos compró con su sangre, Él vino solamente con su sangre a comprar al pueblo de Israel. Él ya sabía que usted estaba predestinado para este tiempo, porque Dios necesita un ministro que lleve el mensaje y que lo administre. Pero lo va a administrar no como usted piensa, sino como Él dice. Y Él dice que el evangelio se ministra a manera de como yo quiero, como yo pienso, como la escuela bíblica me enseñó. Ahí dice, a manera de sacerdote. Por eso ahí dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres del libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Quién fue inmolado en la cruz del Calvario? Y con tu sangre, ¿con qué? Con la sangre bendita, limpia, pura, sangre de resurrección, sangre inmaculada, nos compró para Dios a gente de Israel, a gente de Leví, a gente de toda. Está hablando de gente indígena.
indígena no es una palabra, hermano. La gente ha usado la palabra indígena para, hermano, para humillar a una persona, pero indígena es un nativo, un residente de esa tierra. Cuando una persona es extranjero, es exégena, es fuera de ese país. Por eso usted ve que a las personas alienígenas son gente que son exégenas, porque son de otro plano, así fácil, más rápido, de otro plano, de otra galaxia, ¿ven? Por eso le llaman extraterrestres, no marcianos, porque marcianos son de Marte. Amén, amén. Entonces, por eso dice que de toda tribu, y gloria a Dios que de toda tribu, fíjese, porque ahí entra Moctezuma, ahí entra Cuauhtémoc, ahí entra Chichimecas, Toltecas, hermano. ¿Y por qué no decirlo así, hermano? Yo sé que usted, pero yo sí vengo donde están los meros tarahumaras. Para usted no, pero viera qué lindo es. Yo sé que aquí son muchos, son de ¿qué? Cori o qué, huicholas, coritas, ¿no? Huicholes y todo. Pero, o sea, gracias a la sangre, usted con su sangre compró de toda tribu, lengua, ¿de toda qué? Pueblo. Mire, hermano, aquí entra, perdóneme nomás porque usted no sabe lo que es Villahumada, que eso es Villahumada. Menos va a saber lo que es, hermano. A ver, mejor ni le doy más propaganda, porque si no ahorita le entra el espíritu patriótico que ya renunció, por supuesto. Amén. Lengua, pueblo y nación. O sea, el sacerdocio de Jesucristo, la sangre de Él, es para toda tribu, lengua y nación, siempre y cuando lo confiese. Por eso dice que con su sangre de toda tribu y toda nación y toda lengua, el verso 10 revela. Y los vas a hacer, los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán, tendrán autoridad en la tierra, porque en la tierra van a administrar el evangelio de Dios como lo administró. Den un aplauso al Señor. Ándele, ándele, ándele. Por eso, hermano, Espíritu Santo, habla de la mente. Por eso, hermano, mire, esto es el concepto que le quiero trabajar a usted. Hermano, hay que saber ministrar el evangelio. No es ministrar una palabra, no es dar una palabra, es administrar una palabra. Pero esa palabra va a ser administrada por la guianza bendita del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo está diciendo que él ministraba el evangelio de Dios a manera de sacerdote a los gentiles. ¿A quiénes? Al gentil. Por eso el gentil tiene que entender que la administración sacerdotal no tiene un molde. Por eso le empecé a hablar que, hermano, yo lo animo y vaya a una escuela y aprenda y tenga el deseo, amén, para que más conozca. Pero no deje que lo moldeen. Déjese mejor guiar por el Espíritu Santo. Él es mejor. El mejor maestro que tenemos se llama el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre. Él nos enseñará todas las cosas. Él, el Espíritu del Padre. Pero mire esto. Ya me estoy emocionando, ¿eh? Pero quiero que usted me note la atención, porque esto es importantísimo para mí, dejar esta doctrina. Porque, hermano, este mes, hermano, ya empezamos este sábado, empezar a trabajar la administración al alma. Necesitamos consejeros, pero también necesitamos discipuladores, hermano. Y si no tenemos eso, es difícil alcanzar el propósito que tenemos aquí en Tijuana. Esta no es la iglesia única, hermano. Tienen que salir, hermano, varias congregaciones. De aquí tienen que salir los pastores que Dios va a levantar, las profetas de Dios, las pastoras ungidas. No existen, ¿quién dijo? Si son coherederas y coparticipantes. Por eso, mire, vea lo que dice Hebreos 3:10. ¿Cómo se administra el evangelio de Dios? Porque acuérdense que el evangelio de Dios es una sabiduría. Tengan a los hombres como administradores. Dice, todo hombre nos considera de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero ahora dice, por lo cual, hablando de Hebreos,
3 días, ¿verdad? Verso que sigue, hijo. Algo estoy mal. Permítame. Pero déjeme controlar. ¿Dónde dice para administrar la multiforme sabiduría? Es Efesios, perdón, Efesios 3 días. Ve, ya iba a abrir la Biblia. Es Efesios, me perdona. Efesios 3 días, ahora sí. Al fin que la infinita, ¿qué es la sabiduría de Dios? Pero la infinita sabiduría de Dios, ¿qué es la sabiduría de Dios? Número 1, ¿qué es la sabiduría de Dios? Una vez más, no corramos. ¿Qué es la sabiduría de Dios, hermano? 1 Corintios 2:6. No quiero que dude de mí. Ahorita volvemos para atrás, hijo. Acuérdense que hoy es enseñanza. Si usted no, porque es fácil hablar de la sabiduría de Dios, pero la sabiduría de Dios dice sabiduría de Dios, pero diciendo sabiduría de Dios no es sabiduría de Dios, es misterio de Dios. Amén. Ahí dice, mire. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que se van desapareciendo. Está hablando que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Porque yo sé, hermano, que usted ya tiene años en el Evangelio, y por tener años en el Evangelio usted ya debería ser maestro. Ya no tendría necesidad de los rudimentos elementales de la doctrina de Cristo, porque usted tiene ejercitados sus sentidos entre lo bueno y lo malo. Todo aquel que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo está en la condición de ministrar la palabra. Porque ¿quién ministra la palabra? Al que Dios llamó, que a los que le vino la palabra los llamó que son, gracias, dígalo, dioses. Y la ley no puede ser quitada. Todo Dios, la razón de que existe Dios, todo Dios conoce lo bueno y lo malo, porque si no conociera lo malo, fuera un Dios imperfecto. Por eso en el huerto dijo: no sea que el hombre alcance del árbol de la y llegue a ser como nosotros, conociendo el bien y el mal. Todo Dios tiene que conocer lo bueno y lo malo. Por eso está hablando de la sabiduría de Dios. Y dice, por la madurez. La madurez es cuando usted sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Hay cosas que usted dice que son malas, y son las cosas que más bien le hacen. Mire que no me gustaban a mí las hierbitas, y para mí eran malas, pero para mi salud eran buenas, ¿verdad? Entonces, pero una sabiduría no de este siglo. Y el verso 7, mire lo que dice, hablando de esta sabiduría, sino que hablamos sabiduría de Dios está diciendo que el misterio es sabiduría de ¿quién? ¿Qué es un misterio? Gracias. Entonces, ahora sí, ¿qué es un misterio? Ok. ¿Quién puede hablar la sabiduría de Dios? El que ha alcanzado la madurez, porque en la madurez la puede administrar. Porque si usted no sabe administrar la sabiduría de Dios, usted va a empezar a decir: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Y se lo va a chicharra esto. Usted está administrando la sabiduría de Dios mal, ¿verdad que sí? No saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino a destruir las almas, sino a salvar las almas. Por eso la sabiduría de Dios no es para destruir las almas. La sabiduría de Dios es para destruir todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo, para destruir las amarras, las ataduras espirituales. Para eso sí sirve. Amén. Entonces, por eso le digo yo, ahora sí, mire, vayamos a 2 Corintios capítulo 4 verso 1, porque no quiero que dude de mí. Pablo administraba el evangelio de Dios a manera de sacerdote, pero él administraba por medio de una sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Misterios. Por eso, por tanto, que tenemos este misterio, según hemos recibido misericordia, no desfallezcamos. Dice que por tanto, puesto que tenemos este ministerio, es un ministerio, y habla el ministerio de la reconciliación, pero es el 1 Corintios, dijo 4:1. Ya ve, algo anda mal. Padre, toda distracción, quítala a mi mente. Amén. Entremos. Que todo hombre nos considere de esta manera.
como ¿Cuántos servidores hay aquí? Si usted es un servidor de Cristo y administra, ¿qué es un administrador? Un representante, es un sacerdote. Por eso dice que usted es un servidor de Cristo y administrador de los misterios de... ¿Qué son los misterios de Dios? Sabiduría. Pero esa sabiduría no es de este universo, de este ayón, de esta era. Amén. Por eso, hasta ahí vamos bien, hermano, no lo tengo confundido. Una vez más, Pablo decía que él honraba su ministerio porque era apóstol de los gentiles, pero decía él que él administraba el evangelio de Dios a manera administrar. ¿Qué administraba? El evangelio. Pero lo administraba con una sabiduría que son misterios, diga, misterios de Dios. Por eso esos misterios son tan extraños que ahora sí volvamos a la carga en Efesios. Mire, tan fácil es que usted me creyera, hermano. Efesios 3:10 dice que es una sabiduría, pero que esa sabiduría de Dios es una sabiduría infinita. La bastardía le llama la multiforme sabiduría de Dios. Dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios, ¿qué son la sabiduría de Dios? Misterios. Sea ahora, o sea, ahora, en este tiempo, dada a conocer, ¿por medio de quién? A los principados y potestades en los lugares. Está diciendo que los lugares celestiales responden a la sabiduría que usted administra, porque esa sabiduría son misterios que para el hombre es locura, pero para los que están en los lugares celestiales tiemblan, porque no saben con qué usted va a salir. Haga cuenta que usted es un David enfrentándose a un Goliat. David le dijo a Goliat, amén. ¿Qué le dijo Goliat a David? ¿Y qué le dijo David a Goliat? Tú vienes a mí con lanza, espada y jabalina, pero lo que yo traigo, tú no sabes que voy a usar. Tú piensas que voy a hacer un palo porque dices que acaso soy un perro para que vengas con un palo. Se dejó guiar por la vara, pero nunca supo que el que es de Dios va a administrar de una bolsita que usted no sabe qué es lo que va a usar para destruir al hombre fuerte. Esa bolsita es tan extraña que usted puede meter su mano y donde no hay, usted puede dar. Usted puede agarrar esa canastita y donde no existe para saciar multitudes, de ahí va a salir para saciar multitudes. Porque está administrando cosas, está llamando las cosas que no son, y eso se llama sabiduría de Dios. Por eso le llama la infinita sabiduría de Dios. Ahora está dándose a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Usted. Esta iglesia tiene que administrar una sabiduría que es una sabiduría oculta. Amén. Una sabiduría infinita. O sea, no tiene principio, no tiene fin. Pero dice que esa infinita sabiduría de Dios, si usted la vio en la bastardía, le llama multiforme. Usted ve el gigantote y ya sabe con qué te va a atacar. Te va a maldecir, te va a querer destruir tus hijos, te va a querer destruir. Y acuérdese que ahorita usted sabe que estamos enfrentando a los dioses territoriales de Mesoamérica. Por eso hemos visto lo que el apóstol nos ha enseñado, el hermano, perdóneme, nos desmembramos, nos partimos dentro de la casa, hermano, nos comemos entre hermanos. Eso no tiene que existir. Amén, porque el cuerpo de Cristo es un solo cuerpo. Todos somos necesarios. Pero cámbiale la mente a la gente por el demonio que tenemos en la piel. En esta carne habita el pecado. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, verificaremos Él es. Y la mente puesta en la carne se muere, pero la mente puesta en el Espíritu es vida. Por eso cuando usted ve el gigantote aquel, ese principado y esa potestad, usted no sabe con qué lo va a enfrentar, pero usted sí sabe con qué le enfrenta. Él sabía, él me va a tirar de lejos,
de lejos me va a estar tirando maldiciones. ¿Va que sí? La lanza. La espada con palabras de maldiciones. La jabalina es corta. Gente que usa tu mano derecha y con la izquierda la meten en las entrañas. ¿Te acuerdas que eso es lo que hacía Og? La traición. Usted sabe que es el del plan. Usted ya sabe o no. David lo sabía, pero Goliat no sabía que iba a sacar, porque usted ministra una multiforme. Y cuando dice multiforme, muchas formas de administrar la sabiduría de Dios. ¿Qué ministro, Señor? El aceite, el agua, el vino, la vara, la espada, el agua con sal, el agua con vino. Señor, agarro la tierra y escupo la tierra y hago un ojo. ¿Qué, Señor? ¿Me está entendiendo? Por eso usted tiene que tener una mente sacerdotal, una mente abierta a lo que el Espíritu le dice hacer. Si le dice grita, grite. Corre, corra. Brinque, agarre el chofar, agarre la vara. Y si el Espíritu le dice, hijo, quiero que me agarres la escoba, y te agarres escobazo con el espiritual, ¿usted lo haría? No, de veras, ¿usted lo haría, hermano? ¿Lo haría, mi hijo? No. ¿Qué diría su vecina si la ve con la escoba dando escobazos, hija, en las esquinas donde están las niñas? ¿Usted lo haría o no? Usted agarra la escoba, porque acuérdese que doña Juana, la que vive aquí en la esquina, ¿usted se agarraría la escoba? Porque ahora se va a subir en ella. No, no estoy jugando. Pero mire, la Biblia dice, Isaías 14 verso 20, ¿qué? 3 por ahí va, que el Señor, cuando Satanás lo destruyeron, lo barrió con la escoba. ¿Dice o no dice? Póngame el pasaje, mi hija. Es 20-23 por ahí, pero por ahí estoy cerquitas. Amén. Estoy en Isaías 14. Dice que Satanás fue barrido con una escoba de destrucción. Y si el Señor le dice, según la multiforme sabiduría de Dios, no es la escoba, aquí es un palo que barre. Pero cuando usted está administrando la sabiduría de Dios, usted está llamando a las cosas que no son y está declarando una palabra sacerdote. ¿Qué está haciendo con esa palabra? Porque está escrito lo que ates en la tierra, y están los principados y potestades reconociendo que la iglesia tiene una sabiduría que no sabe con qué barbaridad va a salir hoy, pero la convertiré en posesión de erizos y en aguas estancadas, y la barreré con la escoba de la destrucción, declara el Señor, hermano. Y está hablando de la caída de Satanás, el que fue traído espada, el que dijo en su corazón, me subiré al extremo norte y me haré semejante al Altísimo. A este, cuando lo barren y queda como sepulcro su cuerpo, hermano, como ropa de muertos, lo agarran, mire, así lo agarran y lo barren para afuera, porque es el polvo de lo que él se alimenta. ¿Usted usaría la escoba, amiga? ¿Va a hacer una limpia en su casa? Usted dígale, sí, y voy a encender la luz y voy a barrer hasta que encuentre lo que se ha perdido en mi casa. Y cuando lo encuentre, voy a llamar a mis hermanos y decirle, vengan, mi hijo estaba perdido, mi esposo estaba perdido y ya está aquí en la casa. ¡Ah! Lo agarró, ¿verdad? Ve tan fácil que es la palabra de Dios. Eso es administrar sabiduría sacerdotal. ¿Va que sí? Bien fácil. ¿Tiene moldes? No. ¿Está algún enfermo? Llévenlo a los ancianos de la iglesia y únjalo con aceite para el enfermo. Y oren y quedará sano. ¿Así dice? No cualquier oración sana. La oración de fe sanará al enfermo. ¿Cuál oración? La que lleve la fe. Si no lleva fe, no hay. Amén. Bueno, con esa breve introducción de lo que es el sacerdocio. Por eso sí, Pablo administraba el evangelio de Dios a manera de ¿qué? De sacerdote. O sea, él daba palabras, pero siendo palabras, eran palabras ministradas a través de misterios. Misterios, hermano, que usted, hermano, toda la gente dice es que gloria de Dios es encubrir un misterio, pero al príncipe sacarlo a la luz, ¿eh? Acuérdense que yo ya hablé eso el año pasado, le hablé lo que es el Janit Tarot, ¿se acuerda?
Pero no volvamos allá. Entremos a esto. Dios quiere, hermano, que tú sepas que la sangre de Jesús no solamente vino a hacerte un servidor, no solamente vino a darte un ministerio, sino vino a darte un oficio sagrado, un oficio de consagración para Él, vivir para Él. Y eso se llama el sacerdocio de Jesucristo. Por eso, hermano, dice, volvamos a la carga. Ahora sí, ¿ya está listo? Una vez más, a lo mejor le quedó una dudita. Vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5. Nomás para que no le quede duda. Pero también vosotros, sed edificados como casa espiritual. ¿Cómo nos tenemos que edificar? El edificio tiene que crecer bajo edifica, ladrillo sobre ladrillo, ¿va? Bien unidos, ligamentos y coyunturas, el edificio crece, el cuerpo crece. También vosotros como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. ¿Casa qué? Para un sacerdocio santo, para ofrecer espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, Dios quiere que la iglesia crezca edificada para un sacerdocio, porque cuando la iglesia tiene la mentalidad de un sacerdocio, no sabe lo que el Espíritu le va a decir. No hay moldes. Por eso yo me gozo con ustedes los domingos, hermanos, que usted sabrá Dios qué irá a hacer hoy el Señor. Ningún domingo es igual, ¿se ha fijado eso? Porque Él es el Señor de esta casa. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y si el Espíritu es el Señor, Él va a hacer lo que Él quiere, hermano. Por eso mire esto, verso 9, ahí dice ahora sí, lo que toda la gente lee. Pero nosotros leemos, somos linaje escogido. Pero esa palabra linaje, nos quedamos cortos, hermano. La palabra que aparece es la palabra genos. Aparece la palabra generación nueva. Somos una nueva generación. Hermano, iglesia preciosa, usted es una nueva generación. Usted y yo somos una nueva generación. Somos la generación del Dios Espíritu, hermano. El Espíritu pensó para que usted fuera la generación de este tiempo. Por eso dice, pero vosotros sois linaje. Esa palabra linaje es generación escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, o sea, comprado para posesión de Dios, a fin de que usted lleve anunciando. ¿Qué va a anunciar? ¿Qué es virtud? Momento. Alguien me tocó el borde de mi manto. Señor, todos te vienen apachurrando. ¿No estás viendo que casi la mayoría que va a la iglesia no van y hacen montón? No dije aquí, porque usted no viene a hacer montón aquí, ¿va que no? Señor, todos te apachurran, todos te están Sí, yo no estoy hablando de los que hacen montón. Estoy hablando que alguien me tocó de una manera diferente. Alguien supo tocar el borde de mi manto. Esa palabra borde de mi manto, esa palabra manto, diga manto. Cuando usted va al profeta Isaías capítulo 6 verso 2, dice el Isaías: vi yo al Señor después de la muerte del rey Usías. Para que usted vea al Señor tiene que morir su antiguo rey, el que te gobernaba, el que te conducía. Después de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y dice, y la orla de su manto llenaba todo él. Dice, la orla, dice orla, ¿va? Esa palabra orla es la palabra chulab. Chulab significa manto sacerdotal. Y si usted trae Biblia de las Américas, ahí la va a llevar al libro de Lucas, cuando dice Jesús. Hermano, ¿está aquí? De esto profetizó Isaías cuando vio mi gloria. ¿Quién es el que estaba sentado con un manto sacerdotal? ¿Qué es la palabra borde de su manto? La palabra es shulab y significa manto sacerdotal. ¿Amén? Sí, sí. Ay, Padre del cielo. Por acuérdense bien, mire, para mí es por eso, para que anunciemos las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Lo que usted puede desprender de ese sacerdocio de Jesucristo. ¿Qué es la virtud? Poder. A la fe, agrégale conocimiento. Y al conocimiento, virtud. Virtud. Y si estas cosas están en vosotros, no los dejarán estar ociosos. Vas a hacer siempre algo nuevo. Vas a estar dando hermano, ¿cuántos quieren desprender poder del manto del Señor? La virtud que tu casa necesita está en el manto. Pero no en cualquier manto, el manto del sacerdote. Porque Jesucristo, ahora resulta que dice Hebreos capítulo 3 verso 1: hermanos santos, participantes del llamamiento celestial,
consideremos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra, perdón, ¿quién es el sumo sacerdote de nuestra fe? Cristo Jesús. Entonces yo tengo que aprender de mi sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? Cristo Jesús. Él le llaman el sumo sacerdote de nuestra fe. Con esa introducción ahora sí entremos. Amén. Amén. ¿Qué hizo la sangre de Jesús? Me compró. ¿Para qué? ¿Para ser un servidor solamente? Para que usted lleve una palabra, que el enemigo, que aunque sea grande, no sabe con qué palabra usted le va a salir. No sabe qué va a administrar. Lo mismo puede administrar lo que el Espíritu le ponga. Señor, la guarnición en Tijuana es buena, Señor, como usted la ve, pero la tierra es estéril. Y tuviste que el agua es mala, porque el dragón tiene la costumbre de contaminar las aguas. ¿Verdad que sí? Si quiere leer los ríos y de las aguas contaminadas por el dragón. Pero estoy en el sacerdocio, ¿eh? Entonces le llamaron al que sabe administrar los elementos. ¿Qué agarró? Tráigame una vasija nueva. Una vasija nueva. Y en ella póngale sal. La sal no se administra así porque sí. Tiene que llevar la vasija, tiene que estar nueva, consagrada para eso nomás. Y agarró el siervo y dijo: sean purificar las aguas y nunca más brote de ti muerte. ¿Qué pasó con la esterilidad? Se fue. ¿Qué pasó con la muerte? Se fue. Y si un día Dios le dice a usted: esta persona tiene cáncer, y si el Espíritu le dice: dile que tome poca agua, que tome agua y que le ponga poquita sal, ¿usted se lo diría? Brujo, no. Y si el Espíritu le dice: ¿se puede o no se puede? ¿Por qué? ¿Hay un molde? Si es multiforme, muchas maneras de administrar el sacerdocio, según el Espíritu le dé. ¿Se puede o no se puede? ¿Le echo aceite o qué? Si te dice, échalo. Yo no sé si el Espíritu lo va a respaldar. Si no, solamente lo bañó de aceite. Pero el intento lo hizo. Acaba aprendiendo a echar a perder, se aprende. Entonces, entremos. Padre, ayúdame. Ok. El apóstol ayer, hermano, nos enseñaba. Volvamos a donde estamos en Romanos 15, 16. No quiero aburrirlo, acuérdense que nomás tengo una hora, pero le voy a dar lo que el apóstol, hermano, me hizo vibrar mi corazón de una manera tan especial anoche. Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios. Hasta ahí nos quedamos. Ya, todo lo que me llevé para que usted explicarle lo que es un ministro de Cristo, lo que es ministrar el evangelio como sacerdote. Y dice: a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Mire, hermano, ayer el apóstol nos dijo: qué lindo es entender que él tiene, y le había dicho a mis hijos, me podían poner parte de donde está Mesoamérica, una ofrenda para los gentiles. Si no lo tenemos está bien, pero si usted tiene, me gustaría del PowerPoint del retiro, donde está así Mesoamérica en verde. Hermano, nuestro deseo es, hermano, que un día usted y yo no vamos a morir. Y está escrito: nadie se presentará ante mí con las manos. Por tanto, el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Apocalipsis 14 dice: he aquí los que descansan de sus obras, porque cuando ellos mueren, sus obras lo acompañan. Diga: sus obras. Si usted un día se muere, hermano, ¿con qué obra se va a presentar delante de Dios? Si en la tierra, para llegar al altar, hay que venir con una ofrenda, porque todo lo que toque el altar lo santifica. Mira, ahí está: México de los gentiles. Estos son trabajos de mi apóstol. Pero ¿cómo presentar Mesoamérica a Dios? Este es el desafío de este ministerio, hermano: alcanzar todo lo que fue Mesoamérica para Cristo. El apóstol no lo puede hacer solo. Él necesita gente que ame lo que Dios le ha dado a él. Y él dice que cuando Dios le habló del sacerdocio,
Es difícil ir a la guerra, hermano, hacer la guerra. Abraham hizo la guerra con 318 nacidos en casa. Dice, con gente que ama este alimento. No puedes ir a hacer una guerra espiritual si no crees en el alimento que tu padre te ha dado. Entonces, esta es la visión de trabajo que tenemos como llamada final. Nosotros tocamos trompeta en Sion, preparando el camino del Señor. Cristo viene pronto, hermano. Pero la cosa es esta, hermano. Queremos salir a las calles. Cuando el hermano Tony me presentó lo que él quiere hacer, y espero, por eso me enojo yo mucho con mi hermano Nahua, hermano, porque necesito gente responsable, que cuando vamos a hacer un proyecto no se quede. Es que así somos los hispanos, hermano. Comenzamos y nunca terminamos. Y sigo en ahora porque tengo la confianza. Que si fue el hermano Ramón Santos, también lo diría, y también le dice a Ismael. Y a Benji, pues no se diga. Porque cuando una persona se deja, hermano, amonestar, esa persona va a ser poderosa. Vamos a ir a salir, hermano, a hablar de Jesucristo. El problema es este, hermano, que muchos de sus hijos y tus esposos o tus parientes han venido a la iglesia evangélica, a la iglesia de Cristo. Y lo curioso es que cuando no encuentran respuesta de parte de la iglesia, ¿a dónde van a parar? ¿A pare de sufrir? ¿O se van a buscar santeros y brujos y curanderos? ¿Por qué la iglesia ya no ofrece solución a los problemas de divorcio, a los problemas de drogadicción, a los problemas de ataduras espirituales, el estrés, la pobreza? La iglesia está haciendo lo mismo que hizo la iglesia católica. La iglesia católica, supuestamente vinieron los españoles a conquistar América. Nunca conquistaron América. ¿Verdad que sí? ¿Lo conquistaron? Bueno, tuvieron posesión de la tierra, pero nunca conquistaron a su pueblo. Porque el pueblo vino a la iglesia mayoritaria, la iglesia imperial. Y la iglesia imperial lo único que hizo es, les disfrazó con dioses ajenos, pero las prácticas de ellos y las costumbres nunca se las han quitado. La iglesia de Cristo, en el año que estamos viviendo presente, 2017, mayo 2, si es duda, estamos, hermano, en las mismas condiciones de la iglesia mayoritaria. La gente viene a buscar respuesta a su problema y no lo encuentra, porque lo que encuentra es crítica, desprecio, calumnia, murmuración. Bueno, por supuesto, no sé, pero de donde yo vengo, de un mundo extraño, de aquel lado, hasta las mejores familias pasa, que no debería pasar. Cuando una persona llega, hermano, y la ven entalladita, la misma gente la corre. Hoy las de la zumba y gente madura las corre. Quieren hacer la obra del Espíritu Santo. Por eso yo me acuerdo cuando llegó, ¿dónde estás, hijo mío? Levanta la mano, Saulito, y la hermana Reina. ¿Me da permiso de hablar de la señora que tenía allí? Ella tenía ya con nosotros como 4 meses o 3 meses ya. Unos 3 meses. Yo nunca le dije tumbe a la guadalupana, iba que nunca. Nunca. Y le dije, ahí se la oiga con que se le dice, déjesela, que venga y que el Espíritu le dé revivimiento. Un día, Ismael, ya estoy listo para ir a quebrar a la señora que tengo ahí. Sin que nadie le dijera nada. Eso se llama convicción. Yo no quiero quitar la idolatría de una pared, quiero que la quite de tu mente. Eso lo puede hacer el Espíritu Santo. Déselo, si solar, déselo bien fuerte. Por eso, hermano, la gente viene necesitada y no encuentra respuesta. Van a terminar con los brujos y a ellos sí les van a creer. La iglesia de Cristo está más partida y dividida gracias a los dioses de Mesoamérica, teniendo el poder de la sangre, la unción del Espíritu Santo, el ángel del Señor que nos guarda y nos cubre, hermano, teniendo todos los beneficios que nos ha traído el sacerdocio de Jesucristo. La iglesia no puede ni afectar su propia comunidad. Estamos fallando, iglesia.
Pero cuando empecemos a entender cuál es el propósito que Dios pensó en mí en esta generación, porque un día los libros se van a abrir y en ellos escritos según las obras de cada uno. Le hago una pregunta con respeto: ¿por qué el Señor pensó en usted? ¿Por qué la salvó? Porque según Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para no hacer nada, para no trabajar. ¿Qué don, qué gracia tiene usted? Dice, para hacer buenas, las cuales, dice allí la Biblia, Dios preparó. Todo esto ni existía, ni estaba en la mente de sus padres, y Dios ya tenía obras para ustedes. Es que usted nació para maceta, mentiras del diablo. Tú naciste para perder, y claro que sé perder, corto esa palabra. Yo nací para hacer un propósito de Dios. Yo vengo a desafiarlo a usted, pues le dije, párese un minuto. ¿Qué ha hecho con tantos años de evangelio? Porque Pablo entendió su llamamiento y lo tenía por honra, y decía, no sé si es más bueno quedarme o irme. Si me quedo por usted es provechoso, pero a mí me gustaría estar allá con el Señor, y quiero conocerlo a Él y en el poder de su resurrección. Él ya sabía lo que Dios le había dado. Por lo demás, me está esperando la corona de justicia, la cual en aquel día el Señor me dará no solamente a mí, sino a aquellos que aman su venida. Pero amar su venida es hacer la obra, hermano. Por eso usted ve que dice ahí, obra, el dabar, la obra de la palabra. Pero ¿cómo hacer una obra, hermano? Si no nos han enseñado que hay una multiforme sabiduría de Dios que se administra a manera de sacerdotes. Porque el religioso dice, ahí más parecen brujos que usted. Tenía que haber visto el primer día cuando regamos agua aquí, hermano. Vieron los que comentan en el Facebook, tiene una bruja. Pero mire, de Dios, porque sabe hacer las cosas que a Dios le gustan y a Dios le agradan. Porque resulta que la palabra sacerdote, ¿sabe lo que es la palabra sacerdote, verdad? Usted ha leído Mateo cuando hablan de los magos, ¿verdad? Se llaman sacerdotes que adivinan, sacerdotes del oriente. Janes y Jambres eran sacerdotes. ¿Qué no es que ellos imitaran a Jesús? Cuando hablo, no estoy diciendo que usted sea brujo. Lo que estoy hablando es el concepto de que usted administra cosas que no son naturales. Usted ministra espíritus de Dios, espíritus de bendición, una palabra de poder que va en contra de toda palabra. Hermano, ¿no se dio cuenta que Dios diseñó la iglesia? La que está anunciando las virtudes de Dios, a usted lo diseñó Dios. Mateo 16, 17, allí dice claramente para qué Dios diseñó la iglesia. La cosa es que usted no sabe para qué la diseñaron. Pero hoy le voy a decir, hermano, y voy a ir dándole la luz, porque todo esto que me enseñó el apóstol ayer se resumió en una palabra. Todavía no se la doy lo que dijo él. Yo estoy hablando lo que el Espíritu me está poniendo aquí. Muy sencillo. También, está bien. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Va a edificar qué? La que está siendo edificada como piedras vivas por un sacerdocio santo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra. La Biblia de las Américas dice, los poderes de la muerte no prevalecerán contra ella. La iglesia está diseñada para confrontar el espíritu de la muerte. El primer enemigo fue la muerte, y el final va a ser la muerte. Pero Dios diseñó la iglesia para que la iglesia confronte el espíritu de la santa muerte. Para que cuando tú termines la obra, después dices, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya estoy a punto de que el Señor me levante y digo, ¿dónde está tu victoria, sepulcro y aguijón? ¿Dónde está? Porque absorbías la muerte. Vencida fue la muerte. Porque ahora el que tiene las llaves de la muerte se llama Cristo. El que tiene las llaves de la muerte se llama Jesús, y tú administras el nombre de Jesús. Por eso tú tienes poder sobre la muerte.
No temas al que destruye el cuerpo, sino al que puede matar tu alma. Por eso, hermano, yo quiero que usted entienda hoy, porque lo que le voy a platicar es tan sencillo. Cristo viene pronto. Tijuana necesita vasos, necesita mujeres que administren la sabiduría de Dios, los misterios eternos, la sabiduría oculta que ninguno de estos príncipes conoció. Esa sabiduría Dios te la dio a ti, pero esa sabiduría Dios te la dio, iglesia, para que tú tengas una confrontación, para que no prevalezcan contra ti las puertas del mismo infierno, para que tú puedas ir a arrebatarle a ese drogadicto, a esa mujer que está confundida, que no sabe si es hombre o es mujer, a esa persona que está un día en drogas. Dios necesita un sacerdote fiel, porque dice Pablo, vuelvo a la carga, y aquí termino lo que el apóstol nos enseñó anoche, ministrando a manera de sacerdote el evangelio a los gentiles. Y dice, para que la ofrenda que yo hago de los gentiles, perdone, ¿qué era la ofrenda que Pablo presentaba a Dios? ¿Qué era la ofrenda de Pablo que presentaba? Volvamos a la carga, dijo Romanos 16, 16. ¿Cuál es la ofrenda? La ofrenda que le presentaba a Dios, lo que él quería presentarle a Dios como ofrenda, no era dinero, hermano. Ahí dice 15, 16, perdóneme, madre, 15, 16. Ya se me secó la boca por no tomar agua. Dice, mire, esto lo enseñó el apóstol, a fin que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable. Perdóneme, es fácil ir a hablarle a una persona que necesita de Jesucristo. Mire, venga, hermano, venga, hermano Alfredo, él es una ofrenda para Dios. Ya lo evangelicé, le di un tratadito. Ok, preséntasela a Dios, porque tú dices que esa es la ofrenda, lo que tú piensas para ti que es ofrenda, pero a Dios no le gusta a cualquier. La ofrenda tiene que ser ¿qué? Véala ahí, aceptada. No, o sea, yo ya le hablé, ya le di el tratadito. Ay, Señor, aquí está la ofrenda, Padre. Me va a hacer, escríbenle el nombre a mi cuenta, Señor, mi piedrita para mí. Yo le hablé, yo lo evangelicé. No cuenta, no cuenta. Lo que cuenta es que tú se la presentes como a Él le gusta, no como tú piensas, no como tú crees, como Él quiere. Él quiere que esta ofrenda sea santificada por el Espíritu. Traducción, Él tiene que llevar el aroma del Espíritu, tiene que llevar la llenura, el fluir espiritual. Eso nos enseña el apóstol. Pastores tienen que aprender a tirarse al suelo. Los que más deben oler a Cristo son ustedes. Las congregaciones nuestras, dice, tienen que ser aceptadas como ofrendas cuando lleva el aroma que al Padre le gusta, cuando el Espíritu se agrada. Las lenguas, el fluir, que la gente se vuelva espiritual, que la gente hable, que no importa que la gente diga locos, no importa, que la ofrenda sea mecida por el Espíritu de Dios. Él es la ofrenda. Se la voy a presentar a Dios, pero resulta que en la piel de Él lleva la serpiente emplumada. En su naturaleza lleva las costumbres que a Dios no le gustan. Y dice el apóstol, ahora estoy más claro de la visión. Vamos a ir a hablar de Cristo a la gente, pero tengamos el deseo que el Espíritu de Dios lo transforme, porque el único que puede quitar la suciedad espiritual, las contaminaciones que tenemos, hermano, arrastrando de divisiones, de murmuraciones, de contiendas, lo puede hacer el Espíritu Santo. Para yo presentárselo a Dios, a Él, tiene que llevar el aroma del perfume. Haga de cuenta, hermano, Cantares 3, verso 6. ¿Quién es esta que sube del desierto? Sahumada, diga sahumada. Palabra H
6,999. 6,999. Esa palabra sahumada significa perfumada, yendo con un olor que al Padre le gusta. ¿Qué pasa si yo le presento a Él, a Dios, y el olor lo va a oler y dice: este no es el olor del aroma de mi hijo? En lugar de que salga bendecido, puede ser que yo lo voy a presentar a Dios y me lo van a chicharrar. Vaya, pregúntele a Nadab de Abiú. Presentaron una ofrenda de incienso con fuego extraño. Levíticos 10:1, ahí lo dice. Pero aquí sí dice, esa palabra sahumada es la palabra, no se me vaya todavía no acabo. 6,999. Si me hacen el favor, muchachos, o si no es mucho, está bien, ¿me o no? Sahumada significa ir a perfumado, con incienso, con aromas, con mirra. Amén. Acuérdense que usted me dice: pastor, ¿qué es lo que aplicar? Le dije: no sé. Sahumado significa ir con un aroma de mirra. Diga: de mirra. ¿Me deja darle así corrientito lo que Dios quiere que usted huela? Que usted vaya sahumado de mirra e incienso, con los polvos aromáticos. ¿De dónde tiene que salir eso? Diga: de los desiertos. Yo le iba a predicar un poquito porque el apóstol ayer hablaba de que Dorlomer y los reyes que venció. Y cuando él vio y estaba leyendo, ahí el Espíritu Santo me pegó y miré la palabra Parán y me acordé de que ahí venían la ley y los destellos de la luz y de lo que profetizó Enoc. Lo subrayé y dije: en la noche lo voy a estudiar. Pero llegamos a la 1 de la mañana, no pude estudiarlo. Y cuando me quise poner a estudiar, ya no me dejaron chance ni de estudiar ahorita. Entonces esa es la palabra, mire: catar, mediante la idea de una fumigación. Él viene, hermano, con unos que otros inquilinos indeseados aquí. Tenemos que fumigarlo. Trae costumbres y manías. Dije manías, el otro dije mañas y no me corrigieron, hermano. El hombre trae manías, el hombre trae mañas. Trae manías, hermano, que a Dios no le gustan. ¿Cómo se las va a quitar, hermano? Si en la iglesia puede venir así bonito, pero Dios conoce su intimidad, su corazón. ¿Qué le puede quitar? Las cosas que no se ven. El Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo le meta una buena fumigada. ¿Sabe qué es fumigada? ¿Sabe qué es? Que tenga una experiencia con la gloria. Mire, bueno, si usted tiene experiencia con la gloria lo va a transformar. Su rostro va a brillar. La gloria de Dios se va a ver en su rostro. Porque la unción hermosea el rostro, ¿verdad que sí, hermano? No se me vaya. En un lugar cerrado, tal vez expulsando a sus ocupantes. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo ahorita? ¿No le gustaría, hermano, que el Espíritu Santo sacara las cosas malas de su casa y convertir en fragancia como por fuego? ¿Por qué cree que nos mete en fuego de prueba? ¿Por qué tengo luchas? ¿Por qué tengo eso? Porque el Espíritu Santo está empeñado en que lo dejes trabajar. ¿Por qué se asombran de la prueba de fuego como si algo extraño estuviera pasando? Los están fumigando. Los quieren sacar con un aroma de holocausto. Por eso, hermano, mire, especialmente un acto común de qué. Por eso, hermano, yo anhelo que esta congregación, cuando se empiece un himno, una adoración, usted empiece a levantar sus manos y a adorarlo y a bendecirlo, porque va a dejar que el aroma de su hijo impregne su casa. Que usted vibre en la presencia, que hable sus lenguas. ¿Cuántas saben que usted no habla sus lenguas, hermano? Ya no tiene visiones, ya no tiene sueños. ¿Cómo le va a hablar a una persona, hermano, si usted está resentida? Yo no puedo hablarle a la hermana Lourdes, hermano. Si un espiritual busca otro espiritual, gócese cuando haya 2, 3, 4. Señor, que no profetice. Le dijo Josué, le dijo Moisés, dijo: ay, hijo, lo callo, mi hijo, ojalá y todos profetizaran. Ojalá y toda la obra de Dabar profetizara y tuvieran las cosas en común. Que suba el incienso de adoración al Padre, para que suba el incienso y el sacrificio, para que, hermano, para que
ese holocausto, que se queme lo que se tenga que quemar y salga el mejor aroma que usted tiene. Mire, lo que Dios quiere es encontrar un aroma del Espíritu para que yo lo pueda presentar a Él. Por eso dice Filipenses, aroma. No es que yo busque dádivas. Filipenses 4:13, ¿va? Pero el verso 12 nadie lo lee. Dice, a fin de que la ofrenda que hago yo sea como. No es que yo busque dádivas, sino que lo he recibido todo a provito y no tengo necesidad. Pero yo quiero que suba un incienso, que tú seas la ofrenda de un aroma que el Padre diga, me gozo como huele el Dabar en Tijuana. Ya no huele a carne, ya no huele a inquilinos deseados. Está ministrando el sacerdocio, el incienso de mirra sube. La iglesia tiene que hablar, diga, a un aroma grato. Por eso, mire, hermano, me deja darle Esther capítulo 2 verso 12. Lo primero que tiene que tener la amada, la que se va a casar con Jesús, figura Esther. Cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero, al cumplir sus 12 meses, según las ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento se cumplían así: 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con especies y cosméticos para mujeres. Me gusta la versión Prat. La Prat dice con lo que se santifican las mujeres. Hermano, la mirra es lo que santifica a la iglesia. El aroma que el Padre le gusta es lo que te aparta para Él. Pero la iglesia ya no quiere ser trabajada. Déjate trabajar, que te embellezca el aroma del Espíritu, para que la ofrenda tuya sea agradable. Y para cuando tú le hables a una persona y lo evangelices y le hables y le digas del poder de Jesucristo, hermano, y se enamore de ver en ti. Mira, por eso voy a usar el ejemplo. Venga, madre, aquí tengo 2 testigos. Me trajo una, no sé si es comadre, padrina, no sé qué será ella. Dijo, me habló maravillas de esta iglesia, pero vine a ver a un joven que parecía, que más bien que parecía Matashindio. Pero dice que ella le habló maravillas. Yo no oí lo que dijo la otra persona. Lo que me gustó fue lo que ella dijo. ¿Qué habló? Maravilla. Venga, ahí Dios puede hacer lo que usted necesita. Cuando usted viene con esas palabras y esas expectativas, Dios puede hacer milagros y prodigios, porque la gente viene buscando respuesta. Pero qué tremendo que en lugar de buscar respuestas se encuentre menosprecio. Nunca lo hagamos, porque va a contristar el Espíritu Santo. ¿Sabe cuánto? Por ejemplo, mi hija, ¿va que tú batallaste para venir hoy? ¿Verdad? Imagínese, hermano, mejor, porque quiero darle unas cuantas mirras. Que ella venga, hermano, y que encuentre desprecio. ¿Eso es lo que dicen ustedes? Pero que si encuentra el aroma, la fragancia, y que el Espíritu Santo le diga a ella, aunque muchos te hayan fallado y te hayan maltratado, y aunque te hayas sentido sola y que nadie te apoya, y aunque solamente hayan buscado a ti favores y nunca te hayan extendido la mano cuando tú lo necesitabas, sino lo que has sentido es traiciones y desprecios. Qué lindo saber que un Dios que se interesa en tu corazón, que así como está, partido y dividido, muchas veces confundida, mija, el Dios de amor pensó en ti, mija, como un instrumento de honra, que aunque tu papá y tu mamá no te entiendan, Él sí te entiende. Él nunca te va a fallar, hija. Él está contigo. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios, hermano. Dejar que el Espíritu se mueva, porque está embelleciendo a la que se va a presentar sahumada. ¿Sabe qué es sahumada? Hermano, que le estén quitando. El Espíritu Santo es el que depura a la gente, hermano. Por eso, mire, le voy a dar otro más, porque yo sé que hay Padre del cielo. ¿Dónde lo apunté? Es que ustedes no me dejaron chance ni de apuntar nada, hermanos. Mire, yo venía con los apuntes que apunté ayer de mi apóstol.
Número 2, le voy a dar otro somamiento. ¿Me permite? Sí, sí, gracias, hija. Así se hace. Ámela y dígale lo importante que es para usted. Mire lo que dice Salmo 45, verso 8. La mirra es el perfume que tiene que estar, diga, con usted. Hermano, hágame el favor, hermano. Dígale a su hermano: hueles a Cristo. Porque el Espíritu Santo quiere impregnarte de una unción hoy. Hermano, si no llevamos ese perfume a Tijuana, van a decir un religioso más. Por eso Jesús no fue al religioso, Jesús fue al necesitado, al gentil, hermano. Por eso cuando vino aquella que era Sirofenicia, le dijo: Señor, los hijos menosprecian el pan. Dijo: por esa palabra, ve, tu hija es libre. Porque él sí sabe que el que dice que es de Dios menosprecia lo que Dios le da. Todos tus vestidos están perfumados ¿con qué? Diga: mi vestidura tiene que llevar una fragancia. Cuando habla la palabra vestido, ahí usa una palabra que se llama ropaje real. Ese no es shulá. Dice ropaje real. Que el Padre pueda oler el olor del vestido de su hijo como un campo que el Señor ha bendecido, porque ya el Espíritu Santo le sacó los olores. Dejemos esos olores. ¿Usted sabe lo que huelen? Usted nunca ha ido a una cantina, gracias a Dios. No llegué a hacer mis necesidades, pero hermano, ni a eso, porque hiede. Allá donde yo vengo ponen gobernadora para que se quite el olor putrefacto. ¿Verdad que sí, mija? Mire, diga conmigo: voy a dejar que el Espíritu, esta vestidura que habla del cuerpo, esta vestidura mortal, que mi cuerpo sea expuesto al baño del Espíritu. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo lo bañe? Porque entonces, si el Espíritu te acepta y te consagra, te van a aceptar. Yo, mi deseo es que Dios acepte la ofrenda que usted le da. ¿Quién puede presentar ofrendas? El sacerdote. Pero tiene que conocer los gustos, si no vas a terminar con los hijos de Nadab y Abiú. Su primer oficio, su primera administración, salen muertos. Los hijos de Coré, tragados por la tierra. Porque digo: ¿acaso que también mi sacerdocio, Señor, no le acepte la ofrenda? Y la tierra se los tragó. ¿O quiere quedar como los hijos de Eli? Fines. Sirviendo al Señor, no conocen a Dios ni la costumbre del sacerdote. Omnis y fines. Uno más. Diga: tengo que leer como la amada, que vaya dejándome trabajar para presentarme delante de mi rey, pero oliendo a perfume de mirra, sahumado en mirra. Número 2, la mirra tiene que, diga conmigo, llevar el aroma de la regeneración en mi cuerpo. Número 3, Proverbios 17:7. Eso es lo que alcancé a sacar nomás ahí corriendo, hermano. Yo quería darle más, pero nomás fue todo lo que apunté nomás. Amén. Proverbios 17:7. Mire lo que hace la mirra. ¿Cuánto les gustaría tener intimidad con Dios? No conviene al necio las palabras elocuentes, mucho menos los príncipes, los labios mentirosos. 7:17. Nomás cámbiamelo, mija. He rociado mi cama ¿con qué? Yo sé que está hablando el contexto de la mujer necia, pero si usted lo aplica al aroma, ¿cuánto le gustaría que la intimidad que tiene usted con Dios, cuando usted se encierra, que no hay nadie más que usted y Dios, de su recámara, donde usted reposa sus sueños, suba el aroma del Padre? ¿Le gustaría que cuando usted tiene intimidad, Dios diga: me están buscando, mi amada? Pero cuando la mano le abre, le deja en el cerrojo la mirra que Él estuvo ahí. Uno más. Cantares 1:13. Diga conmigo: la mirra debe ir metida en los pechos. Bolsita de mirra es mi amado para mí,
que reposa toda la noche entre mis. Diga usted, en la palabra voy a encontrar la fragancia que me va a alimentar con ese aroma, porque fragante aroma somos de Cristo. En la palabra, pechos habla donde no se adultera la leche, donde usted tiene que desearla como recién nacido, la leche espiritual, no adulterada. Una palabra que traiga respaldo del Espíritu Santo, que el amado pueda decir: allí en esa iglesia hay pechos. No sé si usted sabe que aquí hay pecho, a lo mejor chiquito, pero creo que se sacia. ¿Me deja darle otro más? Cantares 5:5. Hermanos servidores, usted necesita esa mirra hoy. Cierro aquí. Si me ha dado más tiempo para estudiar, le garantizo que le había sacado más. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos destilaron. Siervos, siervas, ¿quieres servirle a Dios? ¿Qué tienes que tener en tus manos? Se necesita el aroma en las obras. Se necesita, hermano, cuando levantemos nuestras manos. Dios quiere que presentemos Tijuana, Rosarito, Tecate, no sé cuántas allá, no sé, hasta donde Dios nos permita que el sonido de este ministerio llegue en este sur de California. Estamos en el norte, ¿va? Pues yo acuérdense que yo no sé dónde soy, pero yo lo que sí le puedo decir, por ejemplo, ahorita la hermana Flor nos está viendo en Zacatecas. El hermano Willy me está viendo en Guatemala. Dios te bendiga, hermano Willy. Dios te bendiga, hermano Alfonso López, en Albuquerque, Nuevo México. Dios lo bendiga, mi hijo. A usted y a toda su familia. Dios sanó a su hija de leucemia, a su hijo se lo resucitó entre los muertos. Es un gran servidor, uno de los ancianos que yo tuve, hermano, y él sigue predicando el sacerdocio y me sigue. Y quiere su cobertura, dice que soy yo, pero no me manda los diezmos. No se crea. Entonces, en El Paso, Texas, hermano, tengo mucha gente que no está viendo, hermano. Pero gracias a eso, hermano, es porque usted y yo tenemos que anhelar que la ofrenda que usted haga de los gentiles, no del que conoce a Cristo, hermano, porque hay una iglesia, hermano, no pesquemos en peceras ajenas. Por eso usted miró que vino una persona a ministrarse. Vaya y pídale permiso a su pastor, si él lo consiente, venga, porque yo no quiero dividir ninguna iglesia. Pero hay mucha gente, hermano, que sí necesita de Dios. Quiere ponerse sobre sus pies. Vamos a salir a tomar territorios que Dios nos ha dado, pero no le presentemos una ofrenda a Dios que no le agrade, hermano. Yo quiero presentarle a Dios lo que a Él le gusta, lo que Él quiere. Por eso, mira, hermano, el día de ayer yo estaba llorando. Mi hijo llegó y dije, ese canto no dijo: papá, déjame, tú me dijo. Está bien, no me dejan ni hablar. Se postró y le estaba llorando a Dios. Entonces dice el jovencito Tony, que ministra la alabanza, dice: 20 días que mi esposa estuvo en el hospital, abierta al corazón. Yo sabía que estaba mala, pero no sabía que le habían abierto el corazón, hermano. Y él en el retiro, los pastores ministrando todo el retiro, y con su esposa en el mal. Salía, iba y venía, hermano. Se iba a trabajar 20 días. Y yo me le quedé viendo a mi esposa. Tú sabías, dijo, sabía que estaba mala, pero no sabíamos de qué. Pero ningún día dejó su altar. Pero yo lo miraba, que cuando cantaba lloraba. Ayer que estaba su esposita Claudia Zambrano, Dios las bendiga, hermano. Dijo, cuando uno ama el altar de Dios, que no le importó las circunstancias, nunca dejó la posición donde Dios lo tiene funcionando. Yo me quedé pensando, cuánta gente, hermano, por una murmuración, simplemente, mi hijo, por una amonestación, por un desaire, no vuelve. El Espíritu Santo, hermano, está convenciendo al mundo de pecado y de juicio.
El Espíritu Santo tarda tanto para traer una persona a los pies de Cristo, y nosotros, si no sacamos ese espíritu que nos tiene gobernados de esta tierra, vamos a destruir la obra de Dios. Pero nosotros estamos, hermano, para hacer la obra de Dios, la que pensó en nosotros. No lo que mandó a hacer Dios a aquel pastor. Yo no sé qué lo mandó a hacer a él. Lo que sí sé, que Dios nos mandó a nosotros a tocar trompeta en Sión a través del sacerdocio de Jesucristo. Lo que sí yo sé, hermano, que Dios sana y restaura, que Dios cambia, y que cuando esta iglesia se vuelva una adoradora en espíritu y en verdad, porque acuérdense que él dice que el Padre busca, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? Diga conmigo: la adoración. Porque el Padre los anda buscando. Y yo sé que aquí hay muchos adoradores que traen mirra en sus manos, que traen, hermano, un aroma de Cristo. ¿Le gustaría, hermano, antes de irnos, darle un minuto al Espíritu Santo? Porque probablemente, hermano, usted va a llevar esta palabra a su casa. Necesitas ese perfume en tu hogar, que cuando tu marido, tu esposo, tu esposa, tu hija, tu hijo lleguen a tu casa, puedan decir: aquí se está moviendo algo, como el cuarto de guerra. Cuando llegó el pastor, dice: huele a oración. Es como cuando yo llego a mi casa, hermano, de trabajar, y ya mi esposa y mis hijos se fueron. Entro en la recámara y donde está el tocador del baño, y huelo la fragancia. Ya se fue mi esposita. ¿Por qué supe que estuvo allí? Porque se quedó impregnada de su aroma. Voy a ver dónde está mi nené. No, ya no está, pero se queda el olor de mi hijo. ¿Le pasó a usted así? Qué lindo es saber que el perfume es una esencia. ¿Qué es el perfume? ¿Y qué son las esencias? Espíritus. ¿Le gustaría levantar sus manos? Usted que trae una necesidad, usted que tiene una aventura, hermano, nos hemos aventurado. Y